Desde este martes, en la Ciudad de México entró en vigor el protocolo de atención ante bloqueos en vialidades primarias como parte de la protesta social, el cual fue creado con la participación de organizaciones civiles y representantes de derechos humanos. Al detectar un bloqueo por manifestantes en la Ciudad de México, las autoridades del gobierno central generarán un proceso de diálogo directo entre el personal concertador y los líderes del movimiento social. El objetivo es recibir las demandas de los inconformes y atenderlos desde el primer momento. Las autoridades de gobierno realizarán un monitoreo constante de las opciones de movilidad en la zona bloqueada. La Secretaría de Seguridad Ciudadana designará un mando con su equipo para establecer planes de operación. La coordinación abarca el trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gobierno para tener presencia en el lugar del bloqueo. En caso de no proceder las negociaciones y negarse a liberar la vialidad por los manifestantes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gobierno procederán a liberar la vialidad bajo un protocolo de actuación pacífico y que no transgreda los derechos humanos de los manifestantes. El proceso de liberación vial será determinado previamente por las dependencias mencionadas. Los elementos de la policía capitalina deberán portar su uniforme y placa como identificación, sin armas de fuego ni de otro tipo, y solo con elementos de protección personal. Cabe mencionar que el protocolo prohíbe por completo el uso ilegal, irracional, incongruente, inoportuno y desproporcionado de la fuerza, así como de cualquier objeto que cause daño a la integridad de las personas manifestantes. Enrique Muñiz, 21 Noticias.